Además nos acompaña aquí esta tarde el diputado Jesús Alberto Cano Vélez, integrante de la Comisión de Hacienda y secretario de la Comisión de Presupuesto, legislador del PRI. Diputado, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Desvelado, ¿no? Gracias. Poquito. Ya van 2 días seguidos, pero no hay problema. 2 días seguidos, efectivamente, queda ya el presupuesto, queda en tiempo, pero yo le pregunto si también en forma, porque da la impresión de que algunos temas se tuvieron que sacar un poco sobre la marcha. Bueno, a ver, vamos por partes. Todos los procesos legislativos son muy tensos, definitivamente, ¿no? O sea, esto no es nuevo en la agenda legislativa. El 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presenta el paquete. Nosotros durante esas semanas se hace el análisis de la glosa del informe y luego se inician los procesos del paquete económico, particularmente primero la ley de ingresos. En este caso sí nos tardamos un poco en sesionar la Comisión de Hacienda, pero la Comisión de Hacienda no sesiona hasta que ya hay un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas. O sea, sí se vale que haya estos acuerdos incluso fuera del recinto legislativo. Bueno, es parte del proceso mismo, es decir, tenemos que analizar las cosas con el propio gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, nos sentamos con las fracciones parlamentarias del PAN, del PRD, con las otras fracciones, y cuando ya más o menos tenemos cierto nivel de acuerdo, entonces iniciamos el proceso legislativo. Diputado, ¿cómo le caen las amenazas a ustedes, legisladores, de las tabacaleras que dicen, ante estos impuestos nos vamos de México? Bueno, en todos los países del mundo, y hoy por hoy, al final de cuentas, los productos que a la luz de los ambientalistas o el tema de la salud, por ejemplo, han venido castigando en su consumo, particularmente a través de tasas impositivas o impuestos especiales, como aquí en México son los IEPS. No nos debe asustar esto, en todos los países del mundo sucede esto. ¿Qué tan elástico es el consumo? Yo creo que son temas que no son muy elásticos, ¿no? Sin duda. Entonces, el que fuma es capaz de pagar 5 pesos más por seguir fumando. O 10, porque es un vicio, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, el problema no es ese. La amenaza esa yo no la considero así. Yo creo que estos son ingresos necesarios para el gobierno federal, en este caso, para poder atender todas las deficiencias o insuficiencias del que mandó el Ejecutivo Federal en el presupuesto. Nos acompaña Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico. Y Paco, creo que el tema es, por supuesto, ¿por qué recargarse en esos otros los números fundamentales, no? Pues sí, Enrique, diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un cambio en los supuestos del presupuesto, es decir, elevar el precio del petróleo, pues volver a, digamos, hace más riesgoso el presupuesto mismo. En el margen, no es mucho, no es irracional, pero pues en el margen dependemos más de precios del petróleo. Y aumentar 0,1 de punto porcentual el crecimiento, pues también va en contra de lo que estamos viendo en la desaceleración de la economía de Estados Unidos. Creo que pues tenemos un presupuesto riesgoso, más riesgoso, dados estos cambios en los supuestos que no en la estructura de captación. ¿Esto por qué, diputado? Bueno, siguiendo un poco con la idea, el tema es el gobierno requiere más recursos, definitivamente. Sabemos que tenemos un país que tenemos una de las más bajas cargas fiscales, alrededor del 10%, sí, ciertamente. Difícilmente íbamos a hacer una reforma hacendaria en estos días. Sin duda la tenemos que hacer rápidamente. Yo creo que no debe pasar el primer semestre del año. Pues hemos discutido eso desde años, los 80, y años, sí. yo estoy de acuerdo. Sin embargo, eso último que acaba de mencionar el precio del petróleo. Todos los pronósticos internacionales hablan de que el WTI anda por el próximo año en los $85. La mezcla mexicana son $10 menos. Entonces estamos hablando de $75. La fórmula que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permitió la fórmula, de acuerdo a los últimos datos, llegar a un precio de $65 versus los 63 que había mandado el Ejecutivo Federal. Esos $2 nos da pues algo así como 12,000 millones de pesos. Por lo menos en la calculadora, ojalá sea también en la vida real. Bueno, es cierto, ahí sí tenemos volatilidad, sí, pero los pronósticos de todos los analistas a nivel internacional hablan de esos precios para el próximo año. Ahora, es un punto. Sin embargo, hay que acordarnos que la fórmula está castigada por el factor mismo. Vamos a decir, este año, por ejemplo, el precio es de $59 el precio presupuestal. Sin embargo, el promedio anda arriba de los $70 durante lo que va del año. ¿Qué sucede con esa diferencia de ingresos? Bueno, van a varias cosas. Uno, a mayores ingresos tributarios, mayores ingresos petroleros, van a formar los famosos fondos de estabilización.
y algunos otros ingresos que hace que el gobierno federal tenga discrecionalidad. Lo que queremos nosotros es que el gobierno tenga menos discrecionalidad y no vulnere el mandato constitucional de la Cámara de Diputados. Es un punto muy importante. Entonces, ¿están ustedes conformes con el presupuesto que sale para el próximo año, con este incremento en la estimación del crecimiento del precio del petróleo y con un incremento en la deuda? Más o menos, porque al final de cuentas lo de la deuda pues es irrelevante, son 2 décimas, cada décima nos da 14,000 millones de pesos, pero el término es el 2.5 del PIB, es el déficit total, o el 0.5% del déficit del gobierno federal. México no tiene un problema de déficit ahorita, ni de saldo de la deuda como proporción del PIB con respecto a otros países del mundo. Ahorita hablaban hace un momento del crecimiento de China, por ejemplo, que anda en los 10%, 11%, sí. Qué envidia, ¿no? Nosotros durante muchísimos años hemos crecido al 1.2% en los últimos 10 años o en los últimos 25 años al 2.2%. ¿Cuándo vamos a crecer a las tasas? Cuando hagamos reformas de fondo. ¿Va a costar trabajo convencer a los senadores de esto o ya también está planchadito el tema? El día de hoy en la tarde tenemos reunión en el grupo económico con los senadores, ahorita a las 7 de la tarde, para explicarles todo lo que sucedió con todos los esquemas estos que hemos mencionado. Sin embargo, bueno, ellos tienen su capacidad revisora como senador de la República, ¿no? Paco. Diputado, frente a la claudicación, quiero decir, del gobierno de impulsar una reforma fiscal a la que está obligada, claro. ¿No conviene a la fracción, en este caso del PRI, pues tomar la iniciativa y diseñar e instrumentar una propuesta de reforma fiscal completa que, como usted bien dice, no hay un problema de gasto y de deuda, pero sí hay un problema muy serio de ingresos que ataque de raíz todos estos problemas? Yo soy de los primeros que he venido diciendo que debemos de hacerlo. El presupuesto federal, a pesar de que las participaciones fiscales o el gasto federalizado se ha ido aumentando, es claramente insuficiente. Hemos contaminado la ley de ingresos y el presupuesto federal durante tanto tiempo. Por ejemplo, no es posible que el presupuesto federal sigamos, aprobando que el puente de la ciudad fulana, que el agua potable de la ciudad perengana, cosas que deben de ser gasto local. Pero los gobiernos estatales y municipales no lo pueden hacer porque las potestades tributarias de los estados y municipios son limitadas. Entonces debe ser un presupuesto con una redefinición de las funciones y atribuciones de los 3 órdenes de gobierno. Con transparencia. Claro, por supuesto, eso es sin duda, ¿no? En ese sentido. Pero deben tener más ingresos para que sean responsables de la captación. El problema es que los estados no tienen potestades tributarias. Entonces debe ser una reforma integral, que todo el mundo pague, que sea universal, evitar la evasión y elusión fiscal, los huecos fiscales. La progresividad de la parte tributaria de renta, la universalización de los impuestos indirectos como el IVA, por ejemplo, que todo el mundo pague, y sobre todo una reforma federalista. Pues, diputado, hay que dar el primer paso, ¿no? Ojalá hay que darlo, tenemos que dar. Pero el presupuesto de egreso de la Federación tiene un alto contenido para el crecimiento y para la reconstrucción. Correcto. ¿Qué es lo que sigue? Ya platicaremos de eso. Así diputado, es, muchas gracias. Que tenga muy buena tarde. Gracias a ustedes, muy amable. Vámonos con más información.